Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Cordial saludo en el nombre de Jesús. Les habla el hermano William Díaz Vargas, por la gracia de Dios, misionero en la isla de Aruba desde hace 5 años. Quiero saludar en esta ocasión a nuestro honorable consistorio de ancianos, a nuestro director de misiones extranjeras, nuestro hermano Reinel Galvis, y a toda la amada iglesia del Señor en Colombia. Bueno, hermanos, poderles contar cómo Dios nos ha bendecido en estos 5 años y medio que nos permite estar en la isla de Aruba. Aruba es una isla del Caribe donde por la gracia de Dios se está llevando el Evangelio de Jesucristo. Tenemos 2 congregaciones, la iglesia central con 130 hermanos bautizados, la iglesia segunda con 20 hermanos bautizados. Tenemos asistencia de personas de 8 nacionalidades diferentes, entre holandeses, arubianos, colombianos, venezolanos, dominicanos, ecuatorianos, peruanos y haitianos. Todos ellos les predicamos la palabra de Dios. Tenemos nuestra dominical en el idioma de la isla, el papiamento. También predicamos o traducimos en holandés y al inglés. Bueno, Dios nos ha bendecido de manera especial. La obra ha ido desarrollándose, hermanos, y poderles contar en la parte de formación de la iglesia. Hoy tenemos una iglesia con un nivel de madurez y crecimiento espiritual alto. Gracias a Dios por ello. Trabajamos con los recién bautizados en la escuela Vida Nueva para instruirles mejor en Dios y su palabra. De otro lado, también con los jóvenes tenemos nuestra escuela de formación juvenil. Con las damas también tenemos la escuela de formación femenil, donde con ellas trabajamos enseñanzas de servicio, liderazgo y homilética. Bueno, también en la parte de expansión del Evangelio, la predicación del Evangelio, estamos predicando la palabra de Dios a través de la radio. Tenemos un programa radial de lunes a viernes, Palabras de Vida. También tenemos nuestros cultos de impacto evangelístico cada mes, programa que es muy asistido con más de 60, 70 amigos cada mes acompañándonos a este gran culto. También tenemos nuestro programa de refán, 20 refanes tenemos en el momento y a Dios gracias por su respaldo. De otro lado también poderles contar, hermanos, tenemos caminatas evangelísticas, marcha evangelística, y poderles decir que Dios nos ha respaldado. Hoy 3 hoteles de la isla nos han abierto las puertas para ir a dar conferencias y enseñanza de la palabra de Dios a sus empleados. Todo sea para la gloria de Dios. Hoy estamos llevando el Evangelio de Jesucristo en diferentes lugares a través de toda la isla. Bueno, también poderles contar, hermanos, por otro lado, tenemos programas ya establecidos en la isla que son de grande bendición. Nuestra gran convención es un evento importante donde Dios se deja sentir. Nuestro campamento juvenil, otro gran evento, nuestro retiro juvenil y próximamente nuestro campamento infantil. Bueno, poderles contar de otro lado, hermanos, Dios también nos ha bendecido grandemente a través de la parte física, la planta física. Teníamos un terreno de 2000 metros, hoy para la gloria de Dios tenemos un terreno de 3000 metros, hemos adquirido 1000 metros más y en él se está construyendo el templo de la iglesia central. A Dios gracias, hermanos, Dios nos está ayudando, aspiramos poderlo terminar este año con la ayuda de nuestro Dios. Agradecido con Dios, hermano, agradecido con mi familia, con el honorable consistorio de ancianos y con todos y cada uno de ustedes por sus ofrendas, por sus oraciones. Hermanos, el día que Dios nos llame, juntos recibiremos la recompensa de esta gran labor misionera. Ustedes por orar y por respaldarnos con sus ofrendas y nosotros por estar en estos países cumpliendo la misión. Agradecerle a todos ustedes, hermanos, por su respaldo. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos y sigamos juntos haciendo misión. Juntos sigamos llevando este gran sentir que tuvo nuestro Señor, el amor a los perdidos. Que Dios les bendiga a todos.